Vamos ahora con la siguiente función. Ya implementamos la validación del quit y pasamos ahora a la de la descripción. Voy a sacar esta variable que había dejado por un momento para avanzar con el desarrollo y ahora tengo de nuevo advertida por el IDE, la advertencia del IDE de que esta función no está desarrollada. Nuevamente corresponde escribir entonces la cabecera de la función, sus parámetros, su retorno. Les muestro acá un truquito, aparece en el caso de PyCharm una lucecita roja aquí de advertencia y la primera de las opciones es justamente crear la función validar descripción. Cuando nosotros ya estamos seguros, como en este caso, del formato que, tenemos que queremos que tenga la función, entonces podemos aprovechar esta opción para que el IDE nos ayude autogenerando la cabecera de la función y el cuerpo, por supuesto, no sabe lo que queremos hacer, entonces lo reemplaza por la instrucción pass. Pero esto nos puede ayudar a empezar con el desarrollo. Como decía hace un ratito, la variable que acompaña la llamada de la función se denomina parámetro actual, mientras que el que está definido en la cabecera es el parámetro formal. No es necesario que ambos tengan el mismo nombre porque para la función, dentro del cuerpo de esta función, el parámetro es el que corresponde como su variable interna. Entonces vamos a dejar que este parámetro se llame texto para comprobar que también funciona bien y entonces el valor de la variable descripción va a ser asignado en la variable texto y con esa variable esta función va a proceder. Es importante aclarar que no se trata de que la variable descripción pasa a ser accesible por el método invocado, sino que el valor de esa variable se copia en esta otra y aquí empieza el proceso. Bueno, ¿cómo es el proceso? Vamos a contar, o sea, la primera parte no es algo para validar, sino que es una descripción. Ese texto, se trata de un texto donde cada palabra va a estar separada con un espacio y termina con un punto. Lo primero que nos pide es que tenga un máximo de 60 caracteres. Vamos a encararlo con el mismo esquema de recién. Vamos a poner una variable que va a empezar como falsa y esa bandera va a ser el retorno de esta función. Y aquí en medio vamos a ir planteando el análisis de los distintos requisitos que tiene que cumplir este texto. Lo primero es la longitud. Si debe tener un máximo de 60 caracteres, vamos a controlar si la longitud, con la misma función len que usamos recién, en este caso es menor o igual a 60, porque nos dice hasta 60 caracteres, un máximo de 60. Si esa longitud es menor o igual a 60, entonces podemos seguir adelante con el resto de las validaciones. La siguiente es que tenga un mínimo de 3 palabras. Cuando nosotros procesamos un texto como este, donde cada palabra se separa con un espacio y termina el texto con un punto, para reconocer la cantidad de palabras que tiene ese texto, nos van a servir justamente los separadores. Por ejemplo, en este texto, a ver, tomemos, por ejemplo, estoy buscando un puntito corto, bueno, en esta frase, ¿cuántas palabras tiene? Cada vez que aparece un separador, ¿sí? Por ejemplo, acá dice para terminar. Bueno, esta tiene justo una coma. Voy a ir con esta oración mejor. Vamos con esta primera. Dice, un conocido portal de empleo, bla, bla, bla. ¿Cómo sabemos cuántas palabras hay? La palabra un es una palabra, la palabra conocido es otra, la palabra portal es otra. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al terminar cada palabra aparece un separador. Entonces yo, aparece este separador, cuento una palabra. Aparece de nuevo el espacio, dos palabras. Aparece de nuevo el espacio, tres palabras y así. Si yo tomo ese criterio, si cuento dentro del texto los espacios, voy a tener un conteo equivalente a la cantidad de palabras, pero voy a estar omitiendo la última, porque la última palabra no termina con espacio, sino que termina con el punto final. Entonces, lo que en realidad vamos a hacer es recorrer el texto, como hicimos recién con el quit, forcar in texto, y vamos a verificar si aparece un espacio o un punto. Si aparece un espacio o un punto, nos está indicando que acaba de finalizar una de las palabras del texto. Entonces, la condición es, si el carácter es igual a un espacio o el carácter es igual al punto, entonces aquí ha terminado una palabra. Notemos que
el punto se coloca entre comillas, de la misma forma que hicimos con el guión, pero el espacio no se representa con las dos comillas vacías, sino presionando una vez la barra espaciadora en el medio de ellas. ¿Ven que si yo selecciono ahí, entonces el carácter espacio es un carácter y tiene que estar expresado de esta manera para que el intérprete lo reconozca. Si se trata entonces de un separador, vamos a incrementar un cierto contador de palabras en 1. Ese contador de palabras va a empezar en 0 al comenzar este procesamiento. Cuando el ciclo for haya terminado, entonces tenemos que controlar que este texto tenga un mínimo de 3 palabras. Equivale a decir si palabras es mayor o igual a 3, porque debe tener 3 o más. Si tiene más de 3 palabras, lo siguiente para controlar es que no contenga 2 mayúsculas seguidas. En este caso no va a ser una cantidad, sino que vamos a tener que verificar un estado, digamos, una situación booleana que diga tiene o no tiene 2 mayúsculas seguidas. Entonces voy a prever, en vez de un contador, una señal que detecte si hay mayúsculas seguidas o no. Y la voy a llamar así. Hay mayúsculas seguidas. De nuevo, voy a empezar suponiendo que no las hay. ¿Hay mayúsculas seguidas? No. ¿Y cuándo voy a reconocer que sí las hay? ¿Cuándo voy a pasar esta bandera de falso a true? Ahora lo vamos a ver. Pero lo que implica es, si palabras es mayor o igual a 3, seguimos bien. ¿Cuál es la tercera condición? Si hay mayúsculas seguidas es igual a falso, o si not hay mayúsculas seguidas, entonces esta descripción es válida. Por lo tanto, el resultado válido va a pasar a true. Repaso entonces primero esta parte. El resultado final de la función validar descripción dice, empieza con válido en falso. En realidad debería ser válida, ¿no? Miren, si son indecisos como yo con los nombres de las variables, entonces pueden elegir la variable, en este caso yo le quiero cambiar el nombre a la variable válido, ¿no? Entonces voy botón derecho, refactor, rename, y donde dice válido, coloco válida. Y observen que me cambia el valor en todos los lugares donde aparece esa variable. Esto es muy útil cuando tenemos una variable usada varias veces para no olvidarnos de renombrar en ningún lugar. Bueno, entonces esta bandera decía, es la bandera general. Si este texto tiene una longitud menor o igual a 60, si tiene 3 o más palabras y si no hay mayúsculas seguidas, la bandera que decía válido falso pasa a válida true. Y finalmente tenemos el retorno como en el caso anterior. ¿Qué nos falta? La detección en sí de 2 mayúsculas seguidas. Cuando nosotros procesamos un texto como este, iteramos a través de los caracteres que lo forman por medio del ciclo for. Ya hemos hecho un primer enfoque detectando los separadores. ¿Qué tenemos que pensar ahora? Si hay letras mayúsculas, no son los separadores. Por lo tanto, podemos aprovechar acá el si no. Si no, tal cosa. Y dentro de este si no, vamos a controlar si una letra, si la letra que estamos procesando es mayúscula. Esa pregunta se hace si carácter, si quisiéramos aplicar esta misma lógica, deberíamos decir si carácter in A, B, C, D, y empezar a enumerar todas las letras mayúsculas, que también son bastantes. Se puede hacer de esta forma y funciona, pero también podemos aprovechar una ventaja y es que las letras están definidas dentro de la tabla de caracteres ASCII, como estudiamos algunas fichas más adelante al principio del año. Entonces se puede comprobar si el carácter es mayor o igual a y, con mayúscula, y el carácter es menor o igual a Z mayúscula. Lo que estamos haciendo acá es controlar si esta letra se encuentra en el intervalo, digamos, de la A a la Z, ambas entre comillas, porque dentro del conjunto de caracteres ASCII, todas las letras mayúsculas se encuentran en orden, se encuentran como una secuencia de números. El número que representa la A es más pequeño que el número que representa la Z,
pero entre las letras no hay ningún otro carácter raro. Entonces, si un cierto carácter es mayor o igual a y menor o igual a Z, significa que es una letra mayúscula. Con esto estaríamos comprobando que el carácter que procesamos en este momento es una mayúscula. Pero además tenemos que controlar que el carácter previo a este no lo sea. Para detectar la secuencia de dos mayúsculas, lo que vamos a hacer es comparar el carácter actual con el anterior. Entonces vamos a decir, aparte de esto, tenemos que decir que el anterior también sea mayúscula, que el anterior sea mayor o igual a y el anterior sea menor o igual a Z mayúscula. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esta variable anterior? Voy a utilizar un truco que consiste en, cada vez que yo procese o itere a lo largo del texto, antes de pasar al siguiente punto, voy a guardar en una variable que justamente se va a llamar anterior, el valor del carácter iterado. Entonces, en cada vuelta, el for va a asumir, por ejemplo, en este caso va a asumir el primer carácter. Yo lo voy a procesar aquí y antes de salir del bloque de acciones voy a guardar en la variable anterior ese carácter. El ciclo va a dar su siguiente vuelta, el carácter va a tomar el segundo del texto, mientras que anterior sigue conteniendo al primero. Este segundo va a ser procesado, se va a guardar en anterior, para reemplazar anterior, y en la siguiente vuelta proceso el tercer carácter del texto y así. Ya lo vamos a ver ahora en el paso a paso, pero les adelanto esta idea. Por lo tanto, si el carácter actual es mayúscula y el anterior también lo es, entonces vamos a encender una señal que diga hay mayúsculas seguidas, true. Tenemos dos mayúsculas seguidas. Cuando nosotros trabajamos con eventos de este tipo, tenemos que prever que la variable empiece, en este caso en falso, y solo cambie su valor cuando el hecho que estoy tratando de verificar se cumple. Una vez que ese hecho se cumple, no corresponde colocar else y volver la bandera atrás. Y una vez que la bandera pasa a detectar o pasa al estado que hemos decidido asociado al evento buscado, entonces no se revierte más para asegurarnos de que en cualquier momento del procesamiento que ocurra esta situación, la bandera lo detecte y ya nunca se deshaga esa acción, ¿sí? Ya nunca deje de informarse de esa manera. Falta acá inicializar esta variable anterior, porque cuando procesemos el primer carácter, no hay ninguno anterior a ese. Para representar ese vacío, esa ausencia de carácter, vamos a inicializar a la variable anterior con un par de comillitas así, sin espacio en el medio en este caso, ¿ven? No hay ningún lugar, que es el carácter vacío. También se puede colocar none, el mismo caso. Vamos a utilizar entonces estas comillitas. Y también cabe aclarar que si bien esta condición es válida, porque estoy verificando un intervalo y otro intervalo, si ustedes no están seguros de que se comporte como esperan, pueden colocar un par de paréntesis que verifique que el carácter actual sea mayúscula y que el carácter anterior sea mayúscula. Los paréntesis no están de más, sí ayuda a entender mejor la condición, si no, en este caso no serían indispensables, se comportaría de la misma manera. Bueno, vamos a hacer una pequeña pruebita antes de seguir adelante con esto. Voy a detener ahora en este punto, en la validación de la descripción, para que podamos analizarlo con un poquito más de detalle. Voy a poner acá, por ejemplo, un quit. Recordemos que el quit tenía que tener un cierto formato, así que lo que voy a hacer acá es un truquito. Voy a abrir el bloc de notas y voy a colocar acá un quit válido para después tenerlo como modelo la próxima vez. 333, 444, 9. Vamos a poner. Copio entonces este, va a ser un quit válido. Ahora me pide la descripción y voy a probar la descripción de recién. Voy a poner la palabra mozo, por ejemplo, punto. Ay, cierto que esto no me deja, disculpen. Disculpen. Voy a hacer una interrupción, pero aquí.
A ver si ahora puedo. Parece que ahí es donde no puedo hacer andar el paso a paso como yo quiero. Voy a hacer así. Bien, la descripción, ahora sí, mozo, punto. Bueno, no me deja hacerlo, ¿por qué? No importa, vamos a hacer un truco. Otro truco más. Voy a colocar como descripción, en vez de ingresarla por teclado, ustedes no digan nada, voy a poner acá una cadena fija, para que me deje probarlo paso a paso, después lo devuelvo. Voy a poner un mozo, punto. Ahora sí, vamos al debug, ahora tiene que funcionar, les prometo. Muy bien, vamos a poner el quit de recién. La descripción no me la pidió porque vieron que recién lo asigné así fijo. Y ahora vamos al salario, que va a ser un salario cualquiera. Miren. Observen que el parámetro actual texto ya tiene el valor un mozo. Es el mismo valor que tiene la variable descripción aquí en el programa principal. Cuando yo invoqué a la función, el valor de la variable descripción se copió en el parámetro texto del método. Y a partir de acá empieza el procesamiento. Colocamos la bandera como válida en falso, el contador de palabras en 0, mayúsculas seguidas en falso, y el anterior vacío, y empieza el procesamiento. ¿La longitud del texto es menor o igual a 60? Sí. Y entonces vamos a procesar. Recordemos que el texto que yo había puesto es un mozo. Entonces vamos. ¿La U mayúscula es un separador? No. ¿Es una mayúscula? Sí. Si acá les muestro que dice que el carácter es mayor o igual a y es menor o igual a Z, pero no se cumple lo del anterior, porque el anterior está vacío. Perdón, el anterior está vacío. Entonces sigue adelante. Guarda en anterior el carácter que acabamos de procesar. Entonces en la variable anterior aparece la U mayúscula, pero inmediatamente después da otra vuelta el ciclo y entonces ahora el carácter tiene una N. Como no es un separador, tampoco es una mayúscula, se hace de nuevo el recambio, ahora en la variable anterior está la N, y la variable iteradora toma el valor de espacio. ¿Es un espacio o un punto? Sí, lo es. Entonces aquí el contador de palabras se incrementa en 1. La palabra un es la primera de las palabras del texto. Vamos ahora por la segunda, lee la M, no es separador ni mayúscula, lee la O, tampoco, lee la Z, tampoco, lee la O, tampoco, y luego lee el punto. Ese punto sí es un separador, entonces el contador de palabras se incrementa en 1. ¿Qué va a pasar acá? Termina el proceso, la cantidad de palabras es mayor o igual a 3, no, así que no llega a verificar las mayúsculas seguidas y retorna como válido falso. Lo voy a dejar seguir adelante aquí y nos va a informar que no se puede mostrar el aviso. Voy a ejecutar esto una vez más, pero, bueno, terminó. Pero ahora voy a poner un texto que sí tenga dos mayúsculas seguidas para que lo podamos comprobar. Entonces voy a poner, por ejemplo, un mozo y que comprobemos el funcionamiento antes de pasar a la prueba del programa con un ingreso normal, digamos, de texto, ¿no? Y de datos. De nuevo, ahora el texto es un mozo. De nuevo empiezan todas las variables inicializadas, la longitud del texto es menor o igual a 60, empieza el procesamiento. Aparece la U es mayúscula, como vimos recién, pero la variable anterior está vacía, así que esta condición no se cumple. Ahora, en la variable anterior queda la U, y el for iterador pasa a la N, que también es mayúscula. Entonces, ante la pregunta, ¿este carácter, el actual, es mayúscula, la N es mayúscula? Sí. El anterior es mayúscula. La respuesta a todo esto, a ver si lo puedo seleccionar, la respuesta a todo esto es true y true. O sea que toda esta condición se cumple. Por lo tanto, se enciende la bandera de dos mayúsculas seguidas. Sigue adelante el procesamiento con el espacio y demás, pero ven, como les decía recién, como
aun cuando a continuación empiezan a aparecer letras minúsculas, no corresponde revertir esa bandera. Una vez que se detecta la condición buscada, listo, ahí queda como una alerta. Nuevamente, si encontramos el punto, termina el ciclo. Como la cantidad de palabras no es mayor o igual a 3, no va a verificar esta bandera. Pero nosotros podemos ver en este seguimiento que esa bandera sale del ciclo valiendo true. Entonces, nuevamente nos va a decir que no se puede mostrar el aviso. Bueno, voy a recuperar acá la trampa que hice recién. Voy a volver al input normal para que comprobemos cómo aparecen estos errores. Ingreso un quit y vamos a poner, en el caso de recién, un mozo de calle, por ejemplo, un salario. Me dice no se puede mostrar el aviso. ¿Por qué? Nosotros sabemos qué es, porque hay dos mayúsculas seguidas, pero el usuario no lo sabe. Mismo caso de lo que vimos recién con el quit. Lo que corresponde nuevamente es que en cada uno de estos if, nosotros coloquemos un else que le avise al usuario por qué no es válido. ¿Sí? Acá le vamos a decir print la longitud máxima son 60 caracteres. Después, en el else de la cantidad de palabras, o sea, aquí vamos a colocar print se requiere un mínimo de 3 palabras. Y en este último caso, else print la descripción no puede tener 2 mayúsculas seguidas. Acá no puse la descripción, así que lo voy a poner ahora. La descripción requiere un mínimo de 3 palabras. La longitud máxima de la descripción son 60 caracteres. O se entiende mejor, me parece, poner la descripción no debe superar los 60 caracteres. Me gusta más cómo queda así. Esto no cambia el funcionamiento del programa, pero sí la comprensión del usuario. Coloco un quit válido. Coloco la misma descripción de recién, por ejemplo, un mozo de calle, el salario, y me dice, la descripción no puede tener 2 mayúsculas seguidas. ¿Ven? Se entiende mejor. Y por esa razón no se puede mostrar el aviso. Bueno, vamos a probar una descripción correcta. Por ejemplo, voy a poner un mozo de calle, pero bien tipeado, y el monto de 100. ¿Sí? Y ahora me muestra el aviso correctamente y no me da ningún error. Tenemos entonces la validación del quit y la validación de la descripción. Nos queda la validación del salario y verificar el comportamiento general del programa.